Buenos días, alumnos. Soy su docente Catherine Yachachimpico del curso de Historia. Hoy vamos a ver el tema del Tahuantinsuyo. Vamos a ver que el Tahuantinsuyo, en el aspecto histórico, va a abarcar desde el año de 1200 después de Cristo, que fueron sus orígenes, hasta 1532, que va a finalizar o va a decaer con la llegada de los españoles, esta invasión que se va a dar en ese año. Con relación a la periodificación, la sociedad incaica a lo largo de su proceso histórico va a pasar por las siguientes etapas. Tenemos aquí etapas preimperial y la etapa imperial. La preimperial, que abarcó del año de 1200 a 1450, intermedio tardío. Por ejemplo, acá vamos a ver que fue Curacao legendario y estuvieron a cargo de una monarquía o de la Confederación Cusqueña, que netamente se debía a lo que es la ciudad del Cusco. Y cuando hablamos de la etapa imperial, vamos a hablar de la expansión territorial que se va a dar. Y esto fue a partir del año de 1450 hasta 1532, que va a ser su apogeo, la etapa cumbre para los incas. Perteneció esta etapa también imperial al horizonte tardío del Tahuantinsuyo, y esta etapa imperial va a finalizar con la crisis y decadencia del Tahuantinsuyo y la invasión de los españoles. Vamos a ver el aspecto geográfico. El Tahuantinsuyo va a estar localizado. Al momento de su máxima expansión territorial se ubicó en la parte central y occidental de Sudamérica. Tenemos la extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Por el norte vamos a ver que va a limitar con el río Ancasmayo, lo que es la actual Colombia. Por el sur con el río Maule, lo que es actual Chile. Por el este con lo que es la ceja de selva, y por el oeste con el océano Pacífico. Tenemos aquí el medio geográfico, como se ha mencionado ya, los límites: norte río Ancasmayo, por el sur río Maule, por el este con la ceja de la selva y por el oeste con el océano Pacífico. El Cusco la ciudad, era conocido también como el ombligo del mundo, ¿sí? Las regiones que van a caracterizarlo en la costa va a ser el Chinchaysuyo. Vamos a tener también el Collasuyo en la meseta del Collao, ¿sí? El Continsuyo, que es la parte más pequeña, y tenemos también el Antinsuyo, que es la ceja de la selva. El Tahuantinsuyo abarcó actualmente los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Vamos a ver aquí a sus representantes, los incas, que pertenecieron a la dinastía del Jurin Cusco, al Bajo Cusco, que quien fue el primero, que es Manco Cápac. Luego vamos a tener a Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, que van a pertenecer al Jurin Cusco, y al Hanan Cusco, al Alto Cusco, va a pertenecer Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, también conocido porque el que lloró sangre, ¿no? Y derrotó también a los chancas. El Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Capa, padre de Huáscar y Atahualpa, ¿sí? Que murió de sarampión. Y los hermanos Huáscarata y Atahualpa disputaban, ¿sí?, lo que es el poder del Tahuantinsuyo. Querían ser el Inca, el Zapa Inca, la máxima autoridad. Ahora vamos a ver acerca de la organización social de los incas. Tenemos ahí, como ya se ha mencionado, la máxima autoridad, que viene a ser el Zapa Inca, que es el hijo del dios Sol, del Inti.
Este personaje va a gobernar junto a su panaca. ¿Qué quiere decir panaca? Su familia. Aquí va a estar su esposa, que es la esposa, la Colla, que va a ser la esposa principal. Luego también vamos a tener a Lauki, que es el príncipe heredero, que va a tener la mascaipacha de color amarilla, ¿sí? Él va a ser el que va a asumir el poder, el príncipe heredero. Luego vamos a tener también que conformaba la panaca a lo que es la hija del Inca, la hija virgen, que era la Ñusta, la hija que tenía familia, era también conocida como la Paya. Vemos también al Inga, que viene a ser el hijo que tiene familia, ¿sí? Y acá vamos a ver a la nobleza de sangre, ¿no? Tenemos aquí a los descendientes también de los exgobernantes, ¿no? Familia de los exgobernantes son aquellos también que pertenecieron a la nobleza de sangre, que quiere decir ayusincaico y sacerdotes. A la nobleza de privilegio van a pertenecer los hatun curacas, los guerreros, que por sus actos van a tener un, un rango más, ¿no? Tenemos también al sacerdocio y a los administradores que van a pertenecer a la nobleza del privilegio. Los Hatunrunan eran aquellos ciudadanos comunes que van a trabajar en el imperio del Tahuantinsuyo. No utilizaban su fuerza de trabajo, lo característico es así, los Hatunrunas. Vamos a ver también los Mitimaes o Mitmans, por ejemplo. Estos personajes eran enviados por el Inca a colonizar otros territorios, no territorios en los cuales ellos habían vivido o viven, no, sino ellos tenían que emigrar para colonizar, por eso eran conocidos también como Mitimais. Los Yanaconas son considerados como los servidores perpetuos del Inca, ellos eran de por vida, ¿sí? Tenemos también los piñacunas, que eran los esclavos, del, que ellos no van a tener ni derecho, ni voto, ni nada, no tenían nada, eran bien piñas salados. Aquí también nos estamos olvidando de las concubinas, que son las esposas secundarias del Inca, ¿ya? Que van a pertenecer también a la realeza. Y con relación a los yanaconas, cabe destacar que estos personajes fueron perdonados, ¿no? En tiempos de guerra. Y cómo se les brindó el perdón, sirviendo y obedeciendo al Inca. Tenemos ahora sí lo que es la organización política. La forma de gobierno fue monárquico, porque el Inca tenía un descendente y él era el que asumía el poder. Decimos que es teocrático porque va a creer con relación a lo espiritual, va a tener sus dioses. Es un gobierno absolutista, ¿por qué? Porque no le debe eh, obediencia ni tiene que rendirle cuentas a nadie. Él decide. El Inca viene a ser la máxima autoridad política también. Posteriormente el Auqui, quien es el que gobierna conjuntamente con el Inca. El Camachín, que viene a ser el Consejo Imperial del Inca, que era el encargado de asesorar al Inca. El Apunchín, por ejemplo, ellos eran los encargados de ver en cada región, ¿sí? De gobernar en cada región. Luego vamos a ver al Tucuyricui, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Él era ojos y oídos del Inca, de fiscalizar a la Punchit, al Curaca también. Vamos a ver que después, como máxima autoridad, va a estar el Curaca, que era la persona que va a gobernar un ayllu, ¿sí? Un grupo de indígenas. Y vamos a ver también el Purej, que era el jefe de cada familia. Con relación a su economía, las actividades económicas que desarrollaron fueron la agricultura, utilizaron como herramientas la chaquitaquia, que era el arado a pie,
También utilizaron la racuana, arado de mano. Em, Vamos a ver que aquí, entre las técnicas que desarrollaron los incas, van a ser los andenes, que ellos son conocidos también por ser los conquistadores de los pisos altitudinales, ya que van a sembrar o cultivar en distintos niveles, en distintos metros sobre el nivel del mar, y esto le va a permitir tener gran variedad de productos, entre ellos, entre los sembríos que más destacan es la papa, tenemos el maíz, la oca, la calabaza, la yuca, el frijol, la lúcuma, entre otros. Tenemos en la ganadería, vamos a ver eh, los animales, los auquénidos. Tenemos ahí la llama, la alpaca, que fueron utilizados estos animales como animales de carga. También fueron utilizados sus pieles para la confección de vestimentas, su carne, que pasó también por un proceso de disecación y se conoce como charqui, entre otros usos que se les va a dar, como agujas, ¿no? Se elaboraba también agujas con los huesos. Tenemos también sus formas de trabajo, las formas del trabajo en el Tahuantinsuyo. Vamos a ver que existía el AIMI, que era un trabajo recíproco entre la comunidad. Por ejemplo, hoy por mí, mañana por ti. Hoy día Juanito me ayuda a construir mi casa y yo mañana lo ayudaré. ¿Sí? Era el AIMI, trabajo entre ellos, ¿no? Entre la comunidad. La Minca, por ejemplo, este trabajo va a ser a favor netamente de la comunidad, por ejemplo, como la construcción de puentes, la construcción de templos, ¿sí? También vamos a tener la mita, que era trabajo a favor del Inca. Este trabajo consistía también, por ejemplo, en la construcción de las fortalezas, en lo que es su territorio, no lo que le pertenece o trabajo en tierras del Inca. En los principios de la economía vamos a tener dos principios, que es el principio de reciprocidad y la redistribución. El principio de reciprocidad el Inca lo hacía, ¿sí? Por ejemplo, lo hacía el Inca, lo hacían los indígenas, todos lo realizaban. Reciprocidad, por ejemplo, a cada persona se le daba, a cada familia se le daba un topo de tierra. Este topo no te dice las medidas exactas, ya que debido al lugar o a la cantidad también se le va a dar un determinado espacio, ¿sí? Pero también este espacio se le conocía como un topo de tierra para que puedan producir un alimento. Y a estas personas se quedaban, por ejemplo, cultivaban un producto y se quedaban con un poco de este producto y el resto se lo daban al Inca para que ellos lo puedan almacenar en lo que viene a ser las colcas, que eran los almacenes, ¿sí? Y cuando existía lo que es tiempo de crisis, donde no había lluvias, entonces el Inca va a redistribuir estos productos que estaban almacenados, ahora van a ser repartidos para la población que trabajó en esto. Existieron estos dos principios con respecto a la economía incaica. Gracias.